Entonces estamos juntos, pero no necesariamente estamos unánimes. Porque hay algo que se necesita para la unidad: carácter. El carácter se consigue cuando te expone a la palabra de Dios, porque confronta tu vida espiritual, confronta tu vida natural, confronta tu mente, confronta tu corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando hablamos de que es viva, es que la palabra de Dios es vida. Por eso la palabra de Dios fluye en nosotros. Por eso la palabra de Dios, cuando cae en un corazón que está dispuesto, produce vida en esa persona, produce cambio, produce, si está estático lo mueve, si está muerto lo revive. La palabra de Dios no es una palabra muerta, no es una palabra sin poder, no es una palabra sin significado, no es una palabra sin contenido, es una palabra que produce vida. Busque ahí en su Biblia capítulo 4 de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Santo Dios. Padre, gracias por esa palabra. Ayúdanos a predicarla con humildad, pero sobre todas las cosas con sabiduría y amor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Hoy vamos a predicar bajo el tema el poder de la unidad. El poder de la unidad. Cuando nosotros hablamos de unidad, en la Real Academia se dice que la unidad es la integración de el todo incluido. Cuando hablamos de unidad, no hay división ni segregación de las partes, sino que todas las partes están unidas en unísona, están unidas para un propósito determinado. Ahora, cuando hablamos de poder, entonces viene siendo ya la autoridad y hasta cierto punto la legalidad que uno tiene para que a través de la unidad pueda producir algo. Por eso cuando hablamos del poder de la unidad, estamos hablando de que nosotros, por ejemplo, como el cuerpo de Cristo, tenemos un poder, tenemos una autoridad, pero que solamente se logran los resultados si hay unidad. Usted se va a dar cuenta que en la iglesia, cuando hay división en la iglesia, hay cosas que son difíciles de alcanzar. Hay proyectos que no se pueden llevar a cabo porque hay una de las partes que no está conectada o que no está unida a ese propósito o a ese objetivo. Por eso hoy yo quiero enfocarme en esta breve reflexión en el poder de la unidad. La Biblia está llena de ejemplos, de historias, anécdotas y de resultados que son producto de la unidad. Pero yo me voy a enfocar en 3 puntos específicos que la unidad produce en nosotros, pero que para que eso se lleve a cabo tiene que haber una comunión, una armonía entre las 3 partes del ser humano. Dígase espíritu, alma y cuerpo. Es necesario, por ejemplo, que nosotros como iglesia de Cristo, amor eterno, para alcanzar la visión, la misión y llevar a cabo los objetivos que Dios diseñó para esta casa, es necesario que todos nosotros estemos en armonía en esas 3 áreas. Porque si usted y yo estamos solamente unidos en lo físico y no en lo espiritual, posiblemente lo que sea necesario para la fuerza física, para el movimiento de un objeto que es tangible, puede ser que nosotros logremos los objetivos. Pero cuando llegamos a la parte espiritual, automáticamente en el reino no se mueve nada, porque hay cierta fricción o hay división en el cuerpo que no es posible alcanzar ese propósito. Eso se va a llevar a cabo en cualquier parte de la sociedad, en cualquier ámbito del ser humano. Si no hay unidad,
difícil alcanzar el objetivo. Váyase a la política. La política es el ente social más evidente que si no hay unidad, no hay victoria. De hecho, en la historia política reciente ponle en los últimos 20, 24 años, hemos sido testigos de cómo partidos políticos se han desintegrado prácticamente a punto de desaparecer por la causa de una división. Pero asimismo hemos visto cómo partidos políticos, y no estoy hablando de política, estoy hablando de la unidad, asimismo vemos cómo partidos políticos han perdido el poder producto de la desintegración o de la división. Es decir, que si tomamos eso como ejemplo, nosotros aquí podemos durar 1, 2, 3, 4 años, 5, hasta 20 años. Y hay cosas que no se van a alcanzar hasta que no estemos en unidad. Ustedes pueden tener pastores que se metan en la presencia más que Pedro, que se metan en la presencia más que Pablo, que se metan en la presencia, póngale más que Juan, que David, que Moisés. Y si no hay unidad en el cuerpo, vamos a quedar cojos con algunas cosas. Y eso podemos verlo en la Biblia. La Biblia nos da 3 aspectos de la unidad. 1, la unidad nos permite alcanzar objetivos. 2, la unidad nos da la oportunidad de testificar que Cristo es verdadero. Y la unidad nos da la oportunidad de recibir poder y autoridad de parte de Dios a través de la llenura del Espíritu Santo. Fue lo que pasó en el libro de Génesis, capítulo 7. Perdón, no, capítulo 7 no, para ser específico, capítulo 11. Usted lo conoce, esa historia de la famosa Torre de Babel. Usted ve cómo dice la Biblia, mira cómo comienza la Biblia. Había en la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Lo voy a volver a leer ese chino. Capítulo 11, verso 1 de Génesis. En toda la tierra había una sola lengua y habían unas mismas palabras. ¿Quiere decir eso que todos repetían la misma palabra? No. Sino que lo que se hablaba estaba unísono al propósito que ellos se habían propuesto, al objetivo que se habían trazado. Por tanto, habían la misma palabra y había una sola lengua. Cuando la Biblia habla de una sola lengua, literal era que había un solo idioma, un solo lenguaje. Y en esa unidad, ellos dijeron, no la voy a leer completa, ellos dijeron, mira lo que vamos a hacer. Vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, ellos estaban claros que si se hacían un nombre, si se hacían una torre, aunque sean esparcidos, la unidad se mantenía. Por eso en el reino, la unidad no solamente significa que estén en un mismo lugar. Por eso la iglesia puede estar en Estados Unidos, puede estar en cualquier parte del mundo y puede estar en República Dominicana y estar en unidad. Por eso usted puede estar en su casa y yo puedo estar en mi casa y nosotros estar conectados en un solo propósito. Esa armonía a la que se refiere ese libro, ellos estaban en un dominicano tan loco porque no había manera de construir una torre hasta el cielo. Si con los avances tecnológicos y científicos de este tiempo, con los avances de la construcción, no han podido lograr torres más altas que las que ya conocemos, es porque es difícil la altura, porque la gravedad no permite que eso se logre. Pero ellos estaban dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque había unidad, había un solo idioma. Las palabras estaban dirigidas a un solo proyecto. Aquí en la iglesia, si los pastores trazan una línea y ustedes cogen otra, no lo van a alcanzar. Si ustedes dan una idea, si ustedes, Dios les revela un plan y los pastores dicen, no, eso no se va a lograr. Por más de Dios que sea, por más revelación, por más intimidad que tú tengas con Dios, si no estamos puestos de acuerdo, no vamos a poder avanzar. Por eso Pablo tuvo que
describir. Cristo dice que la iglesia es un cuerpo y Pablo tuvo que venir a describir porque es un cuerpo. Por eso yo lo amo a ustedes tal como son. Yo lo amo a ustedes tal como son. ¿Sabe por qué? Porque si algo yo estoy convencido es que ninguno de ustedes puede ser iguales. De hecho, lo que le da vida a la iglesia es saber que todos somos diferentes y todos estamos conectados bajo un mismo espíritu, bajo un mismo ADN. Y entonces, como yo sé que ninguno son iguales y que ninguno tiene los mismos dones, ninguno tiene el mismo llamado, ninguno ha sido diseñado con el mismo propósito, pero sí estoy claro que los dones que se le dio a cada uno de ustedes es para conectarlo en unidad para un solo objetivo, para que el reino de Dios avance. Métase en la cabeza, no es para que usted brille. Lo que se le ha dado a usted, lo que se me ha dado a mí, no es para ser un nombre de quién es el pastor. Es para que el reino de Dios avance. Por eso cuando Cristo estuvo en la tierra, no se enfocó en Él, sino en el reino. Y todo lo que hacía era para el reino. Y los discípulos siguieron el ejemplo. Pero mira a ver si ellos estaban tan determinados a hacerlo, que en el verso 7, Dios tiene que hacer un cambio en la estructura de lo que ellos se habían propuesto. Oiga lo que dice. Voy a leer desde el 6. Y dijo Jehová. Señor, el poder de la unidad es terrible. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, una unidad. Yo no sé cuántas personas habían ahí, pero pongamos que sean 200 para ser conservador. Y dice que esas 200 personas eran uno. Aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que se han propuesto o de lo que han pensado hacer. O sea, un cuerpo unido no lo detiene el diablo, no lo reprenda. No lo detiene el espíritu, no lo detienen Tobías y Sanballat. No lo detiene nadie hasta que no alcancen lo que se ha propuesto. Enlacémonos en todo lo que hagamos aquí. Y usted se va a dar cuenta cómo este reino, cómo esta obra avanza sin detenimiento. Levantamiento sí, pero desenfoque no, a menos que no sea Dios. Si Dios dijo, así no, mijo, así no, lo destruye. Oye, Dios dice, Dios, señores, no está hablando un profeta, no está hablando un ángel, no está hablando un pastor de ovejas, está hablando el mismo Dios. Esta gente son uno. A estos tipos no hay forma de detenerlo. Se han determinado, tienen un solo lenguaje, trabajan en consonancia, trabajan en coherencia, en cohesión, una cosa con otra, y una lleva a otra, y nada lo hará desistir de lo que se han determinado a hacer. Entonces Dios dice, como nadie lo va a hacer resistir, entonces ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Míralo ahí. Míralo ahí. ¿Qué es lo primero que Jehová dice? Vamos a confundir su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora yo lo voy a cambiar. Imagínate que esos son los planes de Satanás. Imagínate a Satanás unido por ahí con sus secuaces, los demonitos, brujos, hechiceros, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y dicen, en Vistabella se ha levantado una obra que se llama Iglesia de Cristo, Amor Eterno. Vamos a confundir su lenguaje y no van a poder avanzar. Lo primero que hay que confundir es que no se entiende. No se pueden comunicar. Confundamos su lengua. Y ahí es que dicen los eruditos que nacen los diferentes idiomas. Porque Dios lo que dijo es, mira, como hay uno que habla español, bueno, vámonos allá. Todos hablan hebreo, pero vamos a poner a uno hebreo, arameo y griego. Ya se confundieron. Ya no podían, además de que no podían comunicarse, no podían estar en unidad. Ya el propósito, aunque haya un diseño para esa torre, ya no se podía llevar a cabo porque no podían dar instrucción, porque no se entendían. ¿Usted cree que eso no es lo que Satanás hace? Nosotros tenemos que ser sabios en este mundo, en este reino, porque muchas veces nosotros creemos que es que yo soy así. Muchas veces nosotros creemos que eso es lo que Dios quiere para mí. Y es el Satanás confundiéndote porque sabe que tú eres pieza clave. Si te unes, si te conecta, si te mantiene conectado a la fuente,
Él sabe que es indetenible. Déjame confundirlo, déjame desenfocarlo, déjame entretenerlo, déjame ponerle un propósito para que él crea que sí. El enemigo es tan perverso, pero al mismo tiempo tan sagaz, que te pone la pantalla justamente en lo que tú quieres. Y Satanás, eso es confundirte, porque si te une, nada ni nadie te va a detener hasta que no alcance lo que te ha propuesto. Por tanto, el primer eslabón de la unidad es alcanzar un propósito. ¿Qué quiere Icamé? Mire, ¿usted quiere que le diga algo? Icamé lo que quiere es que el reino crezca. Todo pastor quiere ver su obra crecer. Todo pastor quiere ver ministerio crecer. Hombres y mujeres madurar, crecer en carácter, en conocimiento, en sabiduría, expandirse a otro horizonte en el reino. Pero al final, si aquí se convierte en 20 y se congregan en otra iglesia, no me importa, porque son productos para el reino. Así mismo, yo me estoy clavando la espada, porque hay cosas que yo la predico y el Espíritu me dice, ¿eso eres tú? Aunque ustedes vean que yo me dirijo a ustedes, a mí me están dando, como decimos aquí en Dominicana, por la misma madre. Igualito. Y oye lo que dice, Señor, escuchen lo que dice. Y penetra hasta partir el alma. ¿Quién te dijo a ti que una espada física te parte el alma? ¿De qué manera te puede partir el alma si el alma es intangible? Pero la palabra llega ahí, donde te duele. Cuando tú me vas predicando y lo que yo diga te molesta, di gracias, Señor, porque ahí te estoy dando una herida, te estoy poniendo el dedo en la llaga, es diciéndote, ahí es que tienes que sanar. No te molestes con el pastor. Y nosotros feliz porque estamos produciendo para el reino. Y al final lo que yo estoy sembrando, yo sé que lo voy a cosechar. El siguiente eslabón de la unidad es testificar que Cristo es verdadero. Si algo yo estoy claro que ha afectado al no creyente, es justamente la división de la iglesia. Mira de que cristiano y mira cómo se matan entre ellos. Mira de que cristiano y uno es reteo y comenzamos. Y entonces ahora la proliferación de las redes sociales han hecho que la búsqueda de views, la búsqueda de seguidores, la búsqueda de la monetización ha hecho que prolifere la supuesta contienda en la iglesia. Y ellos están produciendo dinero y nosotros estamos dañando el evangelio. Mira cómo Jesús lo dijo en el capítulo 17 de Juan. Me gusta como Jesús lo dijo. Él dice en el verso 17, capítulo 20. Oye lo que él dice. Mas no ruego solamente por estos. Está hablando de los discípulos ahí. Pero yo no solamente ruego por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Óyeme. Jesús dice, yo no solamente oro por los 11 discípulos que quedaban. Dios, yo no estoy intercediendo solamente por ellos, sino que yo estoy intercediendo por lo que van a creer por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Las redes son una tentación. Las redes son una tentación hasta cierto punto que traen un sabor, como una satisfacción a uno. A mí me han dado ganas de hacer live también y comenzar a tirar a esos pastores que están por ahí con un libertinaje. Claro que sí. Pero el que está allá afuera, que cree que lo que ella está diciendo es verdad, y me ve a mí refutando, dice, míralo ahí, la iglesia está dividida. Y automáticamente dañamos el testimonio de Cristo. Porque Cristo dijo que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Yo en ti y ellos en mí, para que el mundo crea. Oiga eso. Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, hay momentos, Nelson, que usted y yo no tenemos que predicar la palabra. Hay momentos que la pastora Eiri no tiene que predicar la palabra. Su unidad testifica que Cristo es verdadero. Amén. Alábalo. Alábalo que él vive. La unidad testifica que Cristo es verdadero. Y el tercer eslabón, que es
hasta cierto punto el primordial para poder expandir el reino de Dios es para recibir poder y autoridad. Poder y autoridad. La promesa dada por Cristo es: no se vayan de Jerusalén, no se vayan hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo de verdad, porque cuando Él venga recibirán poder. La Biblia en el capítulo 4 de Hechos me relata, capítulo 4 no, capítulo 2, me relata eso tan hermoso, porque cuando vino la llenura del Espíritu Santo, dice la Biblia que estaban todos juntos y unánimes. Wow, todos juntos y unánimes. Creo que aquí fue que Inelda hizo una pregunta. Entonces, pastor, ¿por qué ahora estamos en la iglesia? Supuestamente viene la llenura del Espíritu, el mover de la gloria, y no todos reciben. Y dentro de todas las respuestas que se le dieron ahí, una fue porque están juntos. Están juntos. Ahora mismo vemos, estamos juntos, pero no necesariamente estamos unánimes. Posiblemente yo te estoy instruyendo, yo te estoy edificando, te estoy enseñando el valor de la unidad, pero tú estás pensando en el problema que no tienes para pagar la casa. Posiblemente yo te estoy predicando de que si estamos unidos, el reino va a avanzar más, la obra va a crecer más rápido, y tú estás pensando en el proyecto de negocio. Posiblemente yo te estoy hablando de que la unidad va a traer llenura del Espíritu Santo, te va a ungir con poder y autoridad, y tú estás pensando en un dolor que tienes en la espalda. Ay, pastor, cada vez que yo quiero ir. Entonces estamos juntos, pero no necesariamente estamos unánimes. Y ahí, cuando yo hablo entonces de la unidad, hay algo que produce unidad en la iglesia de Cristo. Si hay algo que produce unidad en la iglesia de Cristo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a producir en nosotros la unidad perfecta. Y usted dirá, pero pastor, ¿y si nos ponemos en oración? Pastor, ¿y si nos ponemos en ayuno? Pero pastor, podemos hacer silicio aquí en la iglesia, podemos hacernos liberación. Mira, sí, todo eso son mandatos bíblicos, son fundamentos bíblicos, pero lo único que te va a permitir permanecer en la unidad es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que se necesita para la unidad. Hay algo que se necesita, y una es carácter. El carácter no se consigue en la oración. El carácter no se consigue en el silicio. El carácter se consigue cuando te expone a la palabra de Dios. Porque el carácter confronta tu vida espiritual, confronta tu vida natural, confronta tu mente, confronta tu corazón. ¿No fue lo que leímos? Eso no fue lo que leímos acá en Hebreos capítulo 4, verso 12. Vamos a leerlo, a ver. Vamos a leerlo rapidito. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando hablamos de que es viva, es que la palabra de Dios es vida. Por eso la palabra de Dios fluye en nosotros. Por eso la palabra de Dios, cuando cae en un corazón que está dispuesto, produce vida en esa persona, produce cambio, produce, si está estático lo mueve, si está muerto lo revive. La palabra de Dios no es una palabra muerta, no es una palabra sin poder, no es una palabra sin significado, no es una palabra sin contenido, es una palabra que produce vida y es eficaz. ¿Usted conoce la palabra eficaz? O sea, la palabra es suficiente, la palabra es eficiente para hacer lo que ella sabe hacer. Lo que ella dice se cumple. Mire, el gran problema de nosotros en la iglesia de Cristo es que no nos exponemos a la palabra. Nosotros nos exponemos a la instrucción de un pastor. Nosotros nos exponemos a las revelaciones de los profetas de este tiempo. Nosotros nos exponemos a la enseñanza mágica, científica, emocional de este tiempo. Pero si nosotros nos expusiéramos a la palabra de Dios, estuviéramos bañados de humildad, que es otro eslabón de la unidad. La única manera de morir, escucha iglesia, la única manera de nosotros morir es exponiéndonos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es que te dice que eres mentiroso,
La palabra de Dios es la que te dice que eres un hombre orgulloso. La palabra de Dios es la que te dice que tus deseos carnales están más vivos que el espíritu que habita en ti. Es la palabra de Dios. ¿Quién se une a un pastor si no tiene humildad? Escuché una vez de un hombre que dice: ¿por qué usted no se somete al pastor? No, porque yo no me voy a someter a un hombre más joven que yo. ¿Quién te dijo a ti que en el reino depende de la edad? ¿Quién te dijo que en el reino depende del tamaño? Tengo que decirlo con fuerza. Depende de la humildad, de que Cristo se te meta en el corazón y transforme tu vida. Es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Usted lo sabe, que la espada de doble filo, cuando tú la introduces, corta cuando va y corta cuando viene. Por eso le decía a la pastora, acostúmbrese a escuchar los mensajes después que se predican. Yo escuché el mensaje de la pastora hablando del corazón del martes pasado. Señores, yo fui edificado que ustedes no se imaginan. Señores, hay que escuchar ese mensaje para que usted vea el manjar que tiene ese mensaje. Yo predico aquí, yo estoy grabando, yo luego me escucho, no solamente para corregirme, sino para edificarme. Pero yo le estoy predicando a ustedes, y aunque ustedes no me vean, dile gracias, Señor, porque ahí era que yo necesitaba. Alabado sea Dios. Oye lo que dice. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dios mío. Pero lo que me gusta es la última parte. Oye lo que dice la última parte. Y discierne. Esa es la buena. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Mira, dale un aplauso al Señor para que se sienta más suave. Yo soy puro. Soy el final. Eso es ella, pero yo soy inmaculada. Y la palabra se te penetra y te agarra tu pensamiento y te dice, como decía la pastora: oh, es muy bueno decir que yo no soy envidioso hasta que veo el vecino prosperar. Alábalo ahora. Se fue el gozo. Coge el Uber y vete. Es muy bueno. La palabra discierne las intenciones del corazón. Usted y yo no somos puros, pero si la palabra de Dios no se nos mete de una manera que podamos ser transformados, créame que la unidad no va a lograrse. Decía un pastor amigo de nosotros: lo vamos a amar ahí tranquilo, no lo vamos a botar de la iglesia, pero hay que seguir avanzando con los detalles. ¿Hasta que? Ay, Señor, mira, discúlpenme, denle un aplauso al Señor, que necesito recibir un poquito de aire. Conchi, tienes razón, pues no lo podemos botar de la iglesia, pero hay que correr con los que están conectados. Voy a poner un ejemplo rapidito. Si Nelson se enfocara en los políticos que le dan la espalda, ya fuera un político derrotado, ni siquiera tuviera esperanza de volver a tomar ni siquiera el pensamiento de tener una iniciativa de volver a aspirar a un cargo político, con lo que le han dado la espalda. La unidad, señores, por más que usted quiera, la unidad es el pilar fundamental para que toda obra pueda avanzar. No hay manera. Tú te vas a esforzar, vas a invertir tiempo, recursos, te vas a sacrificar. Tus intenciones son buenas, tú no vas a desmayar, pero en el camino te va a desgastar. Tenemos una escuelita bíblica, usted la ve ahí, es mucho trabajo, pero si usted va es más suave. Créalo que si usted va es más suave. Y no solamente es más suave, señores, ustedes no saben cómo la unidad vende, si se podría utilizar ese término. Cuando un sector ve a un cuerpo unido, dice, son pocos. Hay algunos que están mayorcitos, hay unos que se le nota que económicamente no tienen mucho, pero hay algo que me encanta de ellos.
5, 6, qué sé yo, 7. Pero cada vez que hay que evangelizar, ahí están. Va a llegar un momento que van a tener que decir: a una iglesia así yo quiero pertenecer. La iglesia primitiva. Yo quiero saber qué es lo que pasa con esa gente ahí, que nada lo detiene. Diga conmigo: la unidad. La unidad. Y para que usted no me vaya a crucificar, voy a leer, póngase de pie, voy a terminar con la segunda carta de Timoteo. Porque aunque estamos hablando del poder de la unidad, la palabra es la que nos va al final a catapultar. Lo poquito que esté por ahí suelto, la palabra de Dios nos va a enlazar nuevamente. Oiga lo que dice segunda carta de Timoteo, capítulo 3, a la altura del verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, míralo ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no es el pastor, no es la profecía del momento, la palabra de Dios, útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es cuando se te convence de lo malo, del pecado, del orgullo que te está consumiendo, del egoísmo, de la envidia, del deseo de la carne, la falta de oración. La falta de oración te redarguye, te corrige, nos duele a los que nos corrigen y nos instruye en justicia. Así que yo oro por ustedes, iglesia, oro por mí también, para que Dios nos dé la oportunidad de conectarnos en todo, espíritu, alma y cuerpo. Tus recursos, no me gusta hablar de esto, creo que es la primera vez que lo voy a decir. Tus recursos, conforme a la mayordomía que Dios te ha dado. Dios te trazó una línea de mayordomía y del manejo de la finanza y de todos los recursos que te ponen en las manos. Pero Él te puso recursos para que tú aportes para la obra. Él te puso tiempo para que también lo administres para la obra. Te ha dado dones y talentos para que tú brilles, no para que lo ponga a favor de su obra, de su iglesia. Padre, gracias por tu iglesia. En esta noche, Dios, tu palabra ha sido predicada. Si le he añadido o si le he quitado, Dios, no me lo tomo en cuenta, perdóname, Dios. Pero en esta noche oro por tu iglesia, la que fue comprada a precio de sangre, la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús, para que podamos entender que esta noche hayamos recibido la revelación humildemente, esta enseñanza del poder de la unidad, que solamente la podemos alcanzar a través de exponernos a tu palabra, para que seamos transformados, para que seamos cambiados, para que seamos corregidos, Dios. Ayúdanos a ser apasionados por tu palabra. Aviva, Dios, el fuego de nosotros, el anhelo ardiente de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sobre todas las cosas, Dios, ayúdanos a enfocarnos en la unidad, en la obra que tú has puesto en nuestras manos, a los que no hemos conectado en esta obra, Dios, para que tu reino siga expandiéndose, para que tu reino siga creciendo, para que los ministerios de cada uno de los que hoy estamos aquí también se expandan a los demás territorios de República Dominicana y las naciones. Ayuda a Dios que mujeres, jóvenes, hombres se llenen del poder y la autoridad que solamente tu Espíritu puede dar, para que ellos sean embajadores del reino de Dios en esta tierra, y que podamos, Dios, manifestarlo a través de la unidad. ¿Para qué, Dios? Para que el mundo crea que Cristo es real y que tú lo has enviado, Dios. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros corazones, que la palabra de Dios discierna nuestro pensamiento, las intenciones de nuestros corazones, y si no están alineadas a tu voluntad,
Quítalo y ayúdanos alineados, tal cual lo hicieron los apóstoles, tal cual lo hizo Pablo, tal cual lo hizo Timoteo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a permanecer y a perseverar hasta que alcancemos la meta. En el nombre de Jesús, dale el aplauso al Señor.